Buenas noches. Bueno, vamos a irnos a la palabra. Vamos a ponernos a las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Hermosa presencia que hemos experimentado en esta noche. Estar bajo tus alas, bajo tu presencia, bajo tu protección. Y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, la revelación en tu palabra y la guía de tu Espíritu para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos siguiendo la nube de Dios y hoy vamos a hablar sobre la mujer soltera y la castidad. La mujer soltera y la castidad. Recuerdan que este tema general del Congreso se llama Las mujeres de la Biblia y la virtud de ser mujer. Hemos estado hablando a la mujer viuda, un poco a la mujer casada, y yo creo que Dios repartiendo más profundamente en el corazón. La mujer soltera y la castidad. ¿Qué quiere decir castidad? Castidad quiere decir pureza. Castidad quiere decir pureza. Que en estos tiempos alguien pudiera decir, ¿qué es eso? ¿Qué es la castidad? Porque si nosotros observamos lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en las iglesias, porque sabemos perfectamente que en la iglesia, no todos los que están en la iglesia son nacidos de Dios. Hay niños que son nacidos en casa, niños de familias cristianas que no se consideran cristianos, pero que queremos llevarlos a la presencia de Dios. Queremos que ellos nazcan de Dios, que tengan un encuentro con Dios. Y de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos y necesitamos nosotros darnos a la tarea de predicar la palabra de Dios pura en la iglesia para dar oportunidad a los nacimientos nuevos, y les voy a explicar por qué. Porque llega el momento en que los niños que nacen en casa, que no nacen de Dios, de pronto se da un fenómeno que estamos observando. Y es que la joven o el joven empieza a crecer. Y después de verle en un aparente amor hacia Dios, en una aparente entrega, empezamos a ver que entra en la adolescencia. Y después todo ese paso de amor, de pasión que experimentaba en Dios, dice, no, es que todo era mentira. Es que yo no tengo a Dios en mi corazón. ¿Y saben cuál es la razón de que empiezan a relacionarse con el sexo opuesto y dejan aparentemente todos esos principios que se les ha sembrado desde la cuna? Por eso es que nosotros estamos proclamando, es necesario nacer de nuevo. Vamos a hablar sobre la mujer soltera y la castidad, la pureza. Pero vamos a poner bases. 1 Corintios capítulo 1, verso 6. 1 Corintios capítulo 6. Desde el verso 12. Y dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor
para el cuerpo. Tóquese. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y mientras que nosotros estamos hablando este tema va mucho más allá, porque Dios no se limita a hablar a una mujer casada, a una mujer sola y en este caso a la mujer soltera. Y el principio se aplica de la misma manera. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que hay pecados que son del cuerpo. Dice el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice el verso 18, huid de la fornicación. ¿Qué es lo que dice el Señor aún para la joven soltera o el joven soltero? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, casa. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es lo más santo de Dios que habita y mora en el ser humano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso quiere decir que cuando nos entregamos al Señor, nuestro cuerpo no nos pertenece. Cuando nos entregamos al Señor, nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y dice el verso 20, ¿cuál es la razón? Porque habéis sido comprados por precio. La redención habla de comprar por precio. Dios nos compró a través de la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros empezamos a proclamar la palabra de Dios a través de los cantos. Cuando estamos diciendo, herido fuiste por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él es el Redentor. Él llevó todos nuestros pecados. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, y este es el precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Honrar a Dios en el cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es la casa del Espíritu Santo? A ver, levante la mano a las jóvenes. Las jóvenes. Y algunas de corazón. Porque esta palabra va para todos, pero ahorita directamente para las jóvenes. ¿Acaso no saben que su cuerpo es la casa del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo.
porque el cuerpo le pertenece a Dios. En nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué debemos de permanecer en pureza? ¿Por qué debemos de permanecer en pureza? Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Aquí en Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 encontramos un llamado. Un llamado que Dios nos hace. Lo hace la soltera, lo hace la viuda, lo hace la casada. Y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, diga conmigo llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a analizar la palabra llamados. Viene del griego kletos, de lo mismo que invitado. Un llamado es invitado, es nombrado, específicamente santo, y también dice invocar, llamar. Eso quiere decir que cuando nosotros nacemos de Dios, primeramente somos llamados a la comunión, según 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Y luego Dios nos llama a la santidad, porque precisamente cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios nos invita. Aquí dice nombrado. Hasta nos llama por nombre. Porque Dios quiere que tengamos su naturaleza. Cuando nacemos de Dios, Dios nos da de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Pureza, apartado del mal, separado. Dios nos invita a ser puros. Aún nos llama por nombre y dice: Laurita, yo quiero que seas santa. Carla, yo quiero que seas santa. Dios nos llama por nombres. Roberto, mantente puro. Vamos a ver la definición de santos que viene del griego hagios. Y fíjese cómo dice la definición. Me llama mucho la atención que primeramente en la carta a los Corintios encontramos esta definición y tiene un sentido que ahorita vamos a explicar. Y la definición dice: cosa terrible. También dice sagrado, físicamente puro. Diga conmigo, físicamente puro. Fíjese cómo la definición en 1 Corintios está marcando la pureza en el área del cuerpo. Y la definición dice: físicamente puro y moralmente sin culpa. Ceremonialmente consagrado. Porque recuerdan, en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran consagrados. Los sacerdotes eran apartados para el servicio de Dios, pero se les pedía pureza. Por eso el sacerdote del Antiguo Testamento traía una túnica de lino fino que estaba tipificando el carácter de Jesús. Pero también estaba tipificando las acciones justas de los santos. Los sacerdotes traían unos pañetes
unos calzoncillos que les llegaban hasta los lomos, y esto hablaba de pureza. Esto hablaba de santidad en el cuerpo. Eso quiere decir también que todos los que servimos de cualquier edad debemos buscar la pureza. Y en este caso nos estamos centrando en la pureza del cuerpo. En el mundo muchas personas llevan una religión, levantan las manos, cumplen muchas penitencias, pero cuando salen de ahí se pervierten. Y ellos sienten que están cumpliendo al llevar una religión. La santidad tiene que ver que una persona se conserve físicamente pura y que moralmente sea sin culpa y que se consagre para Dios y que se aparte de todo pecado que sea contra el cuerpo. Hubo un hombre, y nada más lo voy a mencionar, en Génesis capítulo 39 hablando de la vida de José. José el soñador había pasado desde su juventud muchas pruebas difíciles, porque Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito para este joven. Sus hermanos tenían celos y envidia porque su padre le había hecho una túnica de colores, y esa túnica quería decir que era una túnica de príncipes. José empezó a contar sus sueños. Y eso provocó los celos de los hermanos y aún del mismo padre, de tal manera que lo quisieron matar. Pero después, arrepintiéndose, lo metieron en una cisterna y ahí lo venden a los ismaelitas hasta que llega a la casa de Potifar, aquel hombre que le confía todo en su casa porque era un hombre muy recto. Pero sucedió en una ocasión que la esposa de Potifar empezó a tratar de seducirlo. Como quizás algunas jóvenes experimentan esto, en la escuela, en el trabajo, cuando ahora no nada más seducen los hombres, también seducen las mujeres. Porque recuerden, estamos en los principios de Sodoma y de Gomorra. Donde el pecado está a la puerta, donde al empezar a permitir los matrimonios de homosexuales y lesbianas, y ahorita las ves caminando abrazaditas y con beso, el Señor levanta su voz para su pueblo y dice: castidad, pureza, te llamo por nombre. Te invito a acudir a mí, santidad. Sepárate del mundo, pero sepárate en el corazón. Tú puedes estar aquí, tu corazón puede estar en el mundo. Desde los griegos empezaron a entrar filosofías y filosofías de aquellos hombres que precisamente a través de sus grandes pensamientos el mundo es regido. Pero hay una sabiduría más alta y es la sabiduría de Dios. Los griegos decían que el cuerpo no servía para nada. De tal manera que le daban rienda suelta al cuerpo, y aún lo vemos en 1 Corintios capítulo 5 cuando vemos el fornicario. Ese hombre que tenía como esposa a la madrastra. Eran pecados del cuerpo. Eran pecados del cuerpo. No podemos decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él dice. El llamado de Dios es apartarse del mundo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9.
sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, a los que se les quebra la mano, ni los que se echan con varones, estos son los homosexuales, incluyendo a las lesbianas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La esposa de Potifar, volviendo a la historia, empezó a tratar de seducirlo cada día, hablando a él y diciendo: duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Qué les dicen ahora los muchachos y las muchachas en las secundarias y en las universidades? No les dicen: ay, ¿a poco? ¿De veras? ¿A poco tú todavía eres virgen? ¿Cómo? ¡Ay, qué mediocre! ¿De veras no te has acostado con el novio? Fíjense los argumentos, quiero que piensen. Cuando esta mujer lo trataba de seducir cada día, José le decía: no, yo no voy a pecar contra Dios. Fíjense lo que decía: no voy a pecar contra Dios. Porque el que peca contra el cuerpo, peca contra Dios. Porque la Biblia dice: somos templo del Espíritu Santo. Dice que los fornicarios, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que se echan con mujeres, porque están los bisexuales, los que se acuestan con hombres y los que se acuestan con mujeres, y todo eso se llama fornicación. ¿Qué quiere decir fornicarios? Viene de la palabra pornos. Palabra griega pornos. Y fíjese lo que quiere decir. Prostituto, prostituta, eso es pornos. ¿Saben cómo es el enemigo? Se mete a través de engaños. ¿Y saben cómo? Argumentos, diga conmigo, argumentos. Argumentos, ideas, pensamientos. Pensamientos del mundo que están viniendo. Mientras estás mirando la televisión, mientras las jóvenes que no deberían de estar ensuciándose la mente y el corazón, viendo todos los argumentos que dice el mundo, y escuchando esos comentarios de amigos y de amigas, ¿qué tiene? Mira, no la vamos a llevar bien. Vamos a experimentar. Yo me he enterado por comentarios de algunas jovencitas que hay jóvenes en las escuelas que literalmente fornican con su novio, pero siguen en su casa. Y sus padres ni siquiera se dan cuenta que están fornicando. Porque ya en las escuelas les dicen: asegúrate. Aquí tienes una píldora, aquí tienes a los hombres, aquí tienes un condón. Y a los jovencitos traen sus condones porque no les están enseñando fidelidad, les están enseñando a fornicar. Porque cuando una joven se acuesta con su novio, se empieza a prostituir. Y yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios.
Porque cuando una joven se acuesta con un hombre, entregando su vida, entregando su virginidad, y después con la mano en la cintura le dice, ya no te quiero, y luego se acuesta con otro, eso es prostitución. Para algunas es moda. Para algunas es moda. Una moda que Dios le llama pecado. Una moda que entró a través de un pensamiento, un argumento, que hace que una persona vaya cediendo. Recuerda el versículo que leímos de 1 de Corintios, le dice, huí de la fornicación. Huí de la fornicación, en otras palabras, córrele. Córrele. Ponle un alto a esas ideas, ponle un alto a esos argumentos, no dejen que penetre el corazón. Algunas jovencitas en las escuelas dicen, ay no, es que yo voy y me acuesto con mi novio porque ¿saben qué? Y fíjense lo que dice terminando la definición de pornos. Prostituto, prostituta, por analogía, fornicario, libertino. No es alguien que tiene libertad, es alguien que tiene libertinaje. Y aquel que es libertino viola todas las reglas morales. Las leyes morales, donde dice, ¿qué tiene? Mira, nos la vamos a pasar bien. ¿Para qué queremos un papelito? Si alguien va a comprar una casa, ¿para qué quiere el papelito? ¿No? ¿Para qué quiere el papelito? En cualquier momento llegan y te quitan la casa porque no tienes un papelito. Si alguien fornica no tiene derecho de nada, es un libertino, es una libertina. ¿Cómo puede proteger su vida, su economía, su integridad? ¿Por qué los celos en ese tipo de relaciones de parejas? ¿Por qué? Porque así como se acostó con él, el otro dice, se va a acostar con cualquiera. Según esta definición, habla de una persona que se prostituye, que se vende. Algunos por regalos y otros por dinero. Hay jovencitas que se venden por dinero. Y aunque no usen esas palabras, dicen, ay no, es que yo estoy con mi novio porque me compra todo lo que yo quiero. A cambio de su virginidad. No tienen leyes morales que los rijan y se pervierten, pero también pervierten a otros. A un hombre casado que se une a una mujer soltera, ¿cómo se le llama? Fornicario. Los que se echan con varones son fornicarios, son homosexuales. No, pero las leyes los protegen. Los derechos humanos los protegen. ¿Cómo puede ser que dos mujeres? ¿Ustedes creen que dos mujeres pueden tener un bebé? ¿No oigo? No. Para que escuchen, ¿Ustedes creen que dos hombres pueden tener un bebé? No. Pero sí se pueden pervertir, ¿verdad? Sí. Por eso es pecado. Porque están violando las leyes de Dios cuando Dios dice varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Hay algunas mujeres que dicen, ya no estoy con mi esposo. ¿Por qué? ¿Qué razón? Es que cuando bajé a la planta baja, ahora sí vaya la redundancia, el pleonasmo,
Me encontré a mi esposo engañándome con otro. Ahora ya no es con otra, es con otro. Esta palabra homosexual viene del griego arsenokoites, de sodomita, que quiere decir que se echa con varón. ¿Cómo se le llama la relación de un hombre soltero con una mujer soltera? Fuerte. Fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para una mujer soltera? La voluntad de Dios para una mujer soltera es que se guarde, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos ha dado de su naturaleza. Y es distinto vivir en libertad que vivir en libertinaje. El libertinaje hace que nosotros no tengamos leyes, no respetar las leyes morales. Es tan contradictorio porque volteas a ver al mundo y no ves leyes morales. Es tremendo ver lo que dicen los locutores en la radio. Escandalizándose por todo lo que está sucediendo en el mundo, de muertes, y sin embargo, ellos establecen leyes donde asesinan niños desde que están en el vientre. Están prostituyendo las leyes de Dios. La voluntad de Dios es que se mantenga pura en el cuerpo. Los griegos decían que el cuerpo no servía para nada y entonces ellos podían hacer lo que querían con el cuerpo, que el cuerpo no trascendía. Y así surgieron esas filosofías donde ellos mismos rendían culto al cuerpo, y ahí había un hombre llamado Narciso, que era un hombre que se veía en el espejo todo el tiempo. Los griegos menospreciaban de una manera tan tremenda a las mujeres que cayeron en el homosexualismo. Esos son los pecados del cuerpo, la fornicación, donde no hay nada, no hay protección, solo es una completa perversión . La voluntad de Dios para una mujer soltera es que se mantenga pura en su cuerpo hasta que decida casarse con la persona que Dios tiene para ella. Pero los argumentos y los pensamientos del mundo que empiezan a operar en una joven que a lo mejor está en la iglesia, pero que no es nacida de Dios. Yo te voy a decir una cosa. El hecho de haber nacido en una cuna cristiana no te hace cristiana. No te hace nacida de Dios. Y lo ves por los frutos. La maldad está en los miembros. El mundo está en el corazón, porque dice Mateo que del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones. ¿De dónde? Del corazón. Mientras ese corazón no sea redimido,
mientras no se reconozca a Jesús como el Redentor que viene a reconstruir el edificio, la casa de Dios. Antes era una tienda, era un tabernáculo, era todo el proceso de entrar para llegar al lugar santísimo, pero ahora por medio de Jesucristo podemos entrar directamente al lugar santísimo. Antes los sacerdotes entraban una vez al año, pero hoy el sacerdote de Dios, los que estamos marcados por el Señor, los que hemos nacido de nuevo, podemos entrar directamente al lugar santísimo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedes reconstruir una naturaleza caída? ¿Cómo podremos transformar una naturaleza caída? ¿Podrá el hombre renovar? ¿Podrá el hombre con su sabiduría humana transformar una vida? Los padres sembramos la palabra de Dios, pero es una decisión. El nacer de nuevo es una decisión. Ruth tuvo que tomar decisiones en su vida y ella dijo: dejo el paganismo, tomo una decisión, dejo el paganismo, dejo la casa de mis padres, dejo todo porque yo quiero al Redentor. El nacer de nuevo es una decisión. Si tratamos de regenerar la naturaleza caída, será imposible, porque la naturaleza caída buscará perderse, buscará enlodarse, buscará hacer todo lo que el mundo hace. Y a través de verlos, tú dices: lo siento, mi hijo y mi hija son paganos, son del mundo y no los puedo cambiar, no los puedo transformar. Pero buenas noticias, Dios sí los puede cambiar, pero ellos necesitan querer. Ruth quiso. Ruth tipifica la iglesia. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del paganismo. Ahí donde estábamos perdidos, donde hacíamos lo que todos. Pero tomamos una decisión. Alguien empezó a hablarnos del Señor y tomamos una decisión en la vida y dijimos: sí quiero, Señor. Sí quiero, Señor. Y como dicen algunos himnos antiguos, la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante. Necesitamos ver al Redentor. Él es el único que puede redimir una naturaleza caída. Podemos encontrar todos los mandamientos en 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Y es un mandamiento: sed santos, porque yo soy santo. Y la naturaleza caída dice: me quiero enlodar. Como el cerdo que va a su vómito, como el cerdo que se revuelca. Dios es el único que puede cambiar. Dios es el único que puede transformar. El pecado de fornicación es un pecado del cuerpo que afecta el espíritu y afecta el alma. ¿Cierto?
Dicen que cuando una persona físicamente se allega a otra, se unen en una sola carne, corazón con corazón. Los corazones se unen y empiezan a bombear, y cuando alguien se une a una mujer fornicaria o a un hombre fornicario, se une corazón a corazón. ¿Y saben que se empiezan a dañar moralmente? Se empiezan a dañar moralmente, se empiezan a dañar espiritualmente. Porque los pecados del cuerpo trascienden. Los pecados del cuerpo trascienden. Afectan el alma y afectan el espíritu. En alguna ocasión, incluso en uno de esos congresos, me buscó bajando aquí la escalera, un hombre, un joven, y me decía, por favor, ayúdeme. Y le dije, ¿qué pasa? Es que mi matrimonio está destruyéndose. Mi esposa, o sea, su esposa, porque no era su esposa, no estaba casada con ella. Tuvieron relaciones y tuvieron hijos, y ella venía, y ella supuestamente estaba buscando al Señor, y ella siempre le animaba y decía a él, yo era una hipócrita porque salía de aquí y hacía lo que me daba la gana. Pero ahora la esposa empezó a andar mal. Y dice que empezó a coquetear con otra persona. Y entonces le dice, por favor, yo te amo. Y ella voltea y le dice, ¿tú me amas? No tengo nada que me ate a ti. No hay ningún contrato. No hay ningún compromiso. Absolutamente. No había papeles, no se habían casado, no sentían derecho el uno con el otro, porque eran libertinos, porque no habían hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos del mal. Y hacemos un llamado a todas las jóvenes, a todos los jóvenes. Busca a Dios. Busca a Dios. Nadie te puede sostener. No vas a poder luchar contra las cosas del mundo si no lo haces con Dios. Tú debes estar con Dios y Dios contigo. Para poder pelear contra el mundo, para poder pelear contra los argumentos. Es triste ver que jóvenes terminan en el paganismo y se casan con yugos desiguales. Y después sufren las consecuencias. Y dice Corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una joven puede decir, yo me puedo acostar con este joven y hacerme como todos, pero no me conviene. Yo le pertenezco al Señor. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Si pudiéramos hacer una ceremonia, en ese momento pudiéramos hacer una ceremonia de castidad, donde traeríamos anillos especiales y dijéramos, ¿cuántas mujeres quieren comprometerse con Dios? ¿Cuántas mujeres quieren
quieren ser castas? ¿Cuántas mujeres quieren ser puras? Y mira, sin ponerte el anillo, es una decisión que todo hombre y que toda mujer debe tomar. Ahorita nosotros estamos hablando a la joven, pero ¿qué de la viuda? ¿Qué de la casada? En esa condición. La fornicación es una manera de prostitución. Y quiero decirte, ser puro y ser santo es una decisión. Dios nos hace un llamado a la santidad. Mi pregunta es, ¿acudiremos? ¿Acudiremos? Porque la tentación está a la mano. La tentación está a la puerta. Cierra tus ojos un momento, por favor. Señor, estamos en este lugar. Y tú sí nos conoces, Señor. Y hoy nos has hablado muy claro al corazón. Y nos has enseñado lo que es la fornicación. Y en esta noche, si hay personas que saben que no han nacido de Dios, quiero decirte, no vas a nacer solo por una oración. Es una decisión que tú debes de tomar en tu vida. El apartarte del mal. Es una decisión que tú debes de tomar. ¿Sigo al Redentor o no lo sigo? ¿Me aparto del mal o me prostituyo? Solamente la decisión de ir a Dios y de reconocer las cosas malas que pensamos o que hacemos. Y si hay un arrepentimiento de nuestros pecados genuino y verdadero, entonces el Señor te va a ataviar, te va a vestir como a la novia, con un vestido blanco, porque Dios quiere purificar a su iglesia. Y nos dice, huye de la fornicación. Así como huyó José, dejando aún las prendas en las manos de esta mujer cuando quería destruir su vida y su reputación. Dios dice, huye de la fornicación, porque esos son los pecados del cuerpo. Dice Dios, glorificadme en tu cuerpo. Haremos de nuestros miembros una ramera. Señor, conforme a la sinceridad del corazón, perdona los pecados. Perdona los pecados, mi Señor, conforme a tu misericordia.
Conforme a la sinceridad del corazón, borra toda rebelión, mi Señor. Y todo aquel que quiere hacer un compromiso de castidad lo puede hacer en este momento. Decirle: Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuya, Señor. Yo no me quiero prostituir, yo no quiero ir tras mis amantes, yo no quiero ir tras la corrupción, no quiero pecar. Porque tú me estás llamando a la santidad. Tú me estás llamando a apartarme. De la prostitución. Señor, yo entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero tu pureza, Señor, en mi corazón. Quiero tu pureza en mis pensamientos. Señor, que tu misericordia y tu verdad me alcancen. Y tomo la decisión conforme a lo que dice tu palabra. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, decir no. No. Huí de la fornicación. Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Yo quiero de ti, de tu naturaleza. Quiero apartarme del mal. Quiero consagrarme a ti. Quiero ser moralmente puro. Ahí donde nadie me ve. Ahí donde pienso que nadie me ve y que ojo humano no me alcanza. Señor, quiero ser puro, quiero ser pura. Quiero tener convicciones. Pensar como tú piensas, sentir como tú sientes. Sí, Señor. Restaura la iglesia, Señor. Que sepa distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Que sepa entresacar lo precioso de lo vil. Señor, en esta noche te honramos y te damos gracias por la bondad que tienes de sembrar tu palabra viva en nuestros corazones. Y estamos, Señor, comprometidos contigo y queremos ir diariamente a tu era para comer de tu pan. Ir siempre a la palabra para que a través de la palabra nos limpie, nos santifique, nos purifique y nos aparte del mal. Y decirte sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.